buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenidos a otras charlas con café. Mi nombre es Gisela Escalante y como cada jueves es un placer estar con ustedes. Hoy vamos a platicar con Adolfo Rodríguez, quien es coordinador de programas de educación en UNESCO y nos va a platicar justo lo que tuvieron la semana pasada en torno a este gran congreso que hace la Fundación SM y que siempre es en pro de estar pues trabajando y de elaborar estos documentos que nos pueden hablar de cómo están hoy la innovación, sobre todo esta introducción de la tecnología para mejorar la educación, no solamente en una región, sino también a nivel mundial y en México, ¿qué se está haciendo? Así que sin más preámbulos, les presento a Adolfo Rodríguez. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Pues nosotros muy honrados porque siempre hablar de educación en este programa es, la verdad, pues de halagarnos porque nos dan esas pistas hacia dónde vamos, eso que les gusta hoy por hoy a los estudiantes cuando hablamos estudiantes de primaria baja, primaria alta, secundaria, que van evolucionando, van cambiando. Creo que hoy también los comportamientos para aprender son otros, las fuentes, o sea, ha crecido estas ventanas hacia estos saberes. Pero bueno, nuestra labor como docentes, nuestra labor como académicos, pues sí está en ser como estos Sherpas, ¿no? Esta gente que guía y dice, hay que validar la fuente, hay que validar los contenidos que se están consumiendo para aprender. Así que me gustaría iniciar con una pregunta, Adolfo. Platícanos un poco lo que haces dentro de esta coordinación de programas de educación. Sí, bueno, en la UNESCO ustedes saben que tiene en sus siglas, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Yo estoy en el sector de educación, pero cabe decir que a la UNESCO se le agregó hace poco otra tarea más que es la de la comunicación. Entonces tenemos educación, ciencia, cultura y comunicación, donde vemos todo lo relacionado con la protección a periodistas, el tema de las fake news, el acceso a la información y todo eso, ¿no? Todos tenemos una misma misión, pero operativamente nos organizamos por áreas y yo estoy en el área de educación donde vemos los proyectos relacionados con este tema. Y básicamente lo que hacemos son dos grandes cosas. Una, monitorear el derecho a la educación, o sea, es decir, saber cómo va México y también la región latinoamericana, pero en especial México, en torno al derecho a la educación, cómo se van alcanzando las metas y qué retos existen. Y la otra gran tarea es apoyar al sistema educativo para que avance hacia esas metas. Entonces tenemos monitoreo y apoyo como nuestras tareas centrales y todo gira en torno al sistema educativo mexicano. Para eso estamos en México, para apoyar al sistema a que avance en las metas mundiales de educación. Ahora, también es importante mencionar, Adolfo, que esta es una misión que tiene UNESCO. Sin embargo, ustedes trabajan con las instancias que propiamente también están enfocadas en esto. Me refiero a la Secretaría de Educación Pública, a también las fundaciones como SM y algunas otras que también están en pro de esta educación. Entonces, ¿cómo ha sido este escenario, desde este monitoreo que tú mencionas? ¿Cómo hoy podemos visualizar ese derecho a la educación? Me gustaría que hablaras de la región a nivel Latinoamérica y, por supuesto, a nivel México. Sí, básicamente tenemos 10 metas que están establecidas a nivel global, pero que nosotros las vamos monitoreando a nivel de cada país. Entonces, las metas tienen que ver con todos los niveles de la educación, desde inicial, desde los niños pequeños hasta educación de toda la vida de las personas adultas. También tiene que ver con docentes, con infraestructura física, con becas. Todos los niveles y estructuras del sistema educativo los vamos monitoreando a través de esas metas y tenemos para ello sistemas de información. Tenemos también convenios con los ministros de educación. Hoy mismo está en Argentina, en Buenos Aires, una reunión de ministros de educación para discutir el tema de la pandemia y de las acciones de aquí al 2030. Y entonces vamos con eso construyendo con reuniones, con informes, con sistemas de estadística. Vamos construyendo una visión sobre cómo avanza nuestro país, cómo avanza la región en todos estos temas que acabo de mencionar. Esa es nuestra manera de trabajar. Y bueno, vamos solicitando datos
tanto a la Secretaría de Educación Pública como a otras instancias, por ejemplo, desde gobiernos estatales, gobiernos municipales, fundaciones, universidades y todas las instituciones que puedan tener datos relevantes acerca del cumplimiento de estos grandes objetivos mundiales. Es la forma como nosotros procedemos y constantemente hay que estar dando respuesta a los requisitos, a las requisiciones de información de cómo vamos en México. En el caso que hablabas también de cómo se apoyan pues sí, al sistema educativo, ¿podrías compartirnos así un par de acciones muy concretas que las que en México han estado ustedes interviniendo y para apoyar esta educación que mencionas? Sí, claro. Por ejemplo, estamos apoyando en este momento a la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que es una de las principales preocupaciones del sistema educativo mexicano durante esta administración, de cómo hacer que todos los niveles educativos integren el trabajo con la diversidad de los estudiantes y se apoye a quienes más lo necesitan, ¿no? La inclusión, la equidad, la interculturalidad son temas clave de este gobierno y la UNESCO está apoyando, por ejemplo, hicimos un diagnóstico de las capacidades que tiene el sistema educativo nacional para enfrentar la diversidad, ¿no? Para trabajar con la diversidad de estudiantes y de contextos. Y también los estamos apoyando a difundir la Estrategia Nacional de Inclusión. Otra acción concreta es que apoyamos a la Secretaría durante el 2020 a integrar a los libros de texto gratuitos temas sustanciales para las Naciones Unidas como es el desarrollo sostenible, la ciudadanía mundial, la igualdad de género y los derechos humanos. Entonces, revisamos los libros de texto e incorporamos a la visión de los libros del 2020 esta visión de la UNESCO en torno a la Agenda 2030 y a las prioridades mundiales, como decía, sobre el derecho a la educación en estos aspectos, ¿no? Sostenibilidad, igualdad, derechos humanos, etcétera. Por poner algún ejemplo, sí. Sí, y a ver, cuando hablamos justo de esto, a ver, el acceso, la igualdad, la educación, porque digo, sé que suena redundante, pero bueno, la importancia de la educación en un país tiene que ver con progreso y tiene que ver con mejoras de productividad, pero también de ser más civilizados o tener mejores sociedades. ¿Esos ustedes han analizado a nivel Latinoamérica y México las implicaciones de mejorar justo en la educación? Sí, sí, por supuesto. Hay como dos grandes temas que tienen que complementarse. Uno es la educación para el trabajo, es decir, y que esto apoye la competitividad de las naciones, el desarrollo económico, la prosperidad, la formación de talentos, etcétera. Esa es una preocupación, junto con el otro gran pilar que es la educación para la vida, ¿no? Y eso implica que tú desarrolles habilidades para el empleo, pero también habilidades para convivir, para vivir juntos en un mundo cada vez más complejo. Y, y Exacto. eso, y eso le llamamos formación de una ciudadanía global, es decir, de Uh-huh. ciudadanos comprometidos con los temas que son relevantes a nivel global, como la paz, el cambio climático, los derechos humanos, pero también enfrentarse a estos retos de una economía cada vez más compleja, con cambios inesperados, como lo que ha venido sucediendo a raíz de la guerra, por ejemplo, con Rusia o entre Rusia y Ucrania, pero que está moviendo a todas las economías mundiales, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibrar ambos elementos? Ese es un gran reto, pero ninguna prioridad está antes que otra, ¿no? Necesitamos que los jóvenes estén empleados, sobre todo las mujeres en América Latina. Tenemos datos de que si todas las jóvenes en América Latina pudieran terminar la secundaria, y además acceder a un empleo, el subcontinente podría salir de la pobreza en 10 o 15 años, ¿no? Wow. Pero de ahí la importancia de la educación y de la educación de la población que ha estado generalmente
pues aislada de estos beneficios. En el caso concreto de las mujeres jóvenes de América Latina, por poner un ejemplo. Entonces, la educación es muy relevante para la prosperidad, para la convivencia, y nosotros en la UNESCO le llamamos que es un bien común. Es un bien que está más allá de lo privado, de lo público. Es una Sí, sí, sí. especie de patrimonio mundial, ¿no? Una especie como si fueran los océanos, o Chichén Itzá, Sí, 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 o sí. Coliseo de Roma. Es un patrimonio que todos tenemos que defender, financiar y promover. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero está muy interesante esto que mencionas sobre el acceso de las mujeres a la educación, o sea, y lo que implicaría en resultados. Quiere decir que habría más, vamos a decir así, capital intelectual que podría acceder a ciertas actividades estratégicas y que también estén en mejoras de no nada más lo operativo, no nada más de los empleos informales, sino poder ampliar esta oferta, pero también verte favorecido en toda la parte productiva, ¿no? De los países. Eso está muy interesante, Adolfo. Ahora, hay un informe que ustedes presentaron justo la semana pasada y que es la primera vez, si no mal recuerdo, en español. Entonces, es esto de reimaginar, ¿no? Juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. ¿Quieres platicarnos en qué consistió, por qué la importancia también de tener esta edición en español? Sí, bueno, es un informe que forma parte de una tradición que tiene la UNESCO de elaborar informes que orienten la educación en el mundo. Uh-huh, Entonces, desde 1972, desde hace 50 años, la UNESCO hace este tipo de informes uh-huh, que pretenden mm, dar un referente para que todos los sistemas educativos que pertenecen a la UNESCO eh, trabajen para orientar sus objetivos y sus estrategias. Entonces, tenemos uno de 1972, otro de 1996, uno del 2015, que pensábamos que pudiera ser el del 2015 orientador hacia el 2030, pero apareció la pandemia. Ok, ok. Entonces, en la pandemia, durante el 2019 y el 2020, las Naciones Unidas decidieron hacer una consulta mundial sobre los futuros global, también por los 75 años de las Naciones Unidas, y dicen, tenemos que conocer el pulso de la humanidad, de hacia dónde piensa que debe ir, bueno, el planeta, pero también cómo la educación puede apoyar estos grandes objetivos. Y, y entonces hacen este informe que se llama Reimaginar juntos nuestros futuros, ¿no? Y surge de esta necesidad de replantearse todo en un contexto de crisis inesperado y también de desesperanza por parte de muchos sectores, en especial de los jóvenes, ¿no? De los y las jóvenes, que según los estudios de las Naciones Unidas, no tenían o no tenían una creencia en un futuro posible. Y eso prendió las luces de alarma, porque pues los jóvenes son los que van a habitar este mundo en los próximos años. Y entonces, ¿cómo plantear una visión o unas visiones de futuros en medio de esta crisis de utopía, en esta crisis de creer en que otro futuro es posible? Y en medio de todo eso aparece este informe. Y bueno, ya se había presentado en francés y en inglés y español, son los tres idiomas oficiales de la UNESCO, pero en español apenas se presentó esta semana pasada, y para nosotros es muy importante que se conozca en todos los países de habla hispana y bueno, en especial en México, ¿no? Esa es la importancia de este informe, el contexto y lo que pretende orientar, no solamente hacia el 2030, sino ahora hacia el 2050. Esa es otra característica. Wow. Cómo pensar Ahora, en la educación de aquí al 2050, ¿sí? Ahora platícanos esos escenarios, porque hablar de futuros, hablaste en plural, entonces quiere decir que hay probabilidades de que sean vistos desde diferentes. Quizás algunos se tomaron de ciertas señas,
ciertas cosas que se están repitiendo. Yo recuerdo mucho en estas teorías, ¿no? De diseño de futuros, pues hasta que no se da la adopción de ciertas tendencias, no podemos hablar que sí vaya a suceder. Entonces, platícanos un poco de cuál fue este repensamiento, pero también ir redimensionar en función de estos futuros y lo que sí puede ser probable o no. Sí, bueno, siempre lo que hacemos informes, hay que decir que también cada año la UNESCO hace informes sobre la situación de la educación en el mundo, pero también otras agencias de Naciones Unidas, como ONU Mujeres, como la ACNUR, que se dedica a los refugiados, UNICEF, otras agencias también hacen sus propias predicciones. Y siempre se basan en dos elementos: uno, un diagnóstico del presente y una perspectiva hacia el futuro, ¿no? Entonces, la mayoría de los diagnósticos coincidimos en 5 ejes de trabajo, y uno tiene que ver con el tema de la paz, es decir, como con el aprender a vivir juntos. ¿Qué tanto estamos avanzando en esta idea de eh, convivir en un mundo complejo en el planeta, ¿no? Entonces, ese es un primer eje que siempre estamos este, desarrollando. De hecho, el logo de la UNESCO o el lema es construir la paz en la mente de las mujeres y de los hombres. Este, pero ese es un eje. El otro eje es el de la prosperidad, es decir, que haya desarrollo económico, que haya riqueza, que se puedan todos eh, meter a una lógica de crecimiento, de bienestar. Ese también es otro eje. El otro eje es el del medio ambiente, ¿no? Es el del cuidado del planeta. Y entonces ahí hay una serie de diagnósticos de todas las agencias acerca de cómo está el planeta. El otro eje es el de los pueblos, es decir, de la cultura, de los derechos, de los saberes, de su patrimonio, etcétera. Y el otro eje es el de las alianzas que desarrollamos como países, como sociedades, para avanzar hacia todas estas metas. Entonces, son los 5 grandes ejes por los que transcurre los diagnósticos, y lo que se ha visto en resumen porque cada eje tiene su problemática que pudiéramos abordar durante mucho tiempo, este, pero en resumen lo que diría es que las Naciones Unidas han concluido que el modelo civilizatorio o de desarrollo que tenemos, haciendo un balance de todos estos ejes, es un modelo civilizatorio y de desarrollo que no es sostenible. O sea, de aquí a 20 años, a 30 años, puede ser catastrófico si seguimos así como lo estamos haciendo. Ese es el gran escenario. Unos lo ven más catastrófico que otros. Por ejemplo, hay quienes dicen que estamos ya entrando a una etapa de no regreso en el tema ambiental. También hay quienes dicen que en el tema educativo estamos ante una catástrofe generacional por la pandemia. Y así hay distintas visiones que son más radicales, y hay otras, como la de la UNESCO, que dice, bueno, sí estamos ante problemas muy complejos, mm, y se ve que para el futuro no tendrían solución, pero en la UNESCO decimos sí tiene todavía solución todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Pero hay que trabajar bastante, hay que trabajar en temas que pongan a funcionar todo nuestro conocimiento científico, todo el saber que se ha generado en la humanidad, todo el uso de las tecnologías, de la filosofía, eh, de los saberes tradicionales, toda la inteligencia global, ponerla a funcionar para que podamos salir de esta crisis. Y el informe que presentamos tiene esa visión esperanzadora, de decir, hay graves problemas alrededor del planeta, en estos ejes que acabo de mencionar, pero la educación puede ser una fuerza poderosa que movilice la inteligencia, la creatividad, el saber,
la investigación para modificar esta realidad. Ese es el gran, digamos, es el corazón de la UNESCO, ¿no? Lo que acabo de decir. Un escenario muy crítico, pero donde nuestras grandes herramientas que tenemos como humanidad, que es la comunicación, la tecnología, eh, la información, la creatividad, el conocimiento, el aprendizaje, todo eso puede ayudarnos a salir de la crisis. Alguien que les dice, y luego cuando participo en una conferencia, dice, pues eso es muy utópico. Bueno, sí, sí es utópico, es ambicioso, pero esa es la misión de la UNESCO y esa es la misión que está plasmada en este informe que se llama Reimaginar Juntos Nuestro Futuro, ¿no? Cómo, eh, cómo aprovechar lo que la humanidad ha generado para salir de este momento de emergencia. Que, a ver, me suena muy interesante. A ver, tengo aquí varias cosas que surgieron justo de lo que nos estás compartiendo. Porque, a ver, el análisis se hace, luego viene la pandemia nos reconstruye, por de cierta manera nos hace adaptarnos a algo que algunos dicen nueva normalidad, vieja normalidad. Yo me he cansado de decir que es un cambio de época, y al ser un cambio de época más bien es un renacer, ¿no? Es un nacer a algo nuevo. Y hablaste de cosas muy interesantes, sobre todo, a ver, la UNESCO tiene como estos pilares, ¿no? De cómo podemos tener este acceso a la educación, y ese acceso a la educación tiene que ser de calidad. Y para hacerlo de calidad, ¿cuáles son esos avales, Adolfo? ¿Cuáles son esas métricas que nos dicen, este indicador me dice que sí es de calidad o no, y si están accediendo no solo los niños, sino adultos y cualquier persona, por el simple hecho de ser persona, tenga esa opción de acceder a la educación? Sí, bueno, hay una formulación de la UNESCO en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que es parte de la Agenda 2030, pero el 4 de los 17 que hay en objetivos corresponde a la educación. Y la formulación es sencilla, aunque a su vez implica muchas cosas, pero dice una educación para todos y todas durante toda la vida, con inclusión, equidad y calidad. Entonces, primero, considerar que nunca, desde el nacimiento hasta el hecho de muerte, dejamos de aprender, ¿no? Y eso implica que la educación te debe de dar oportunidades para siempre poder, como dice la UNESCO, poder transformar tu vida y avanzar hacia un mejor estado, un estado de bienestar. Recordemos cuando los niños tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, están en el hospital, bueno, hasta allí ellos quieren seguir estudiando, allí hay lo que le llaman la pedagogía hospitalaria, o cuando alguien está preso, quiere seguir estudiando en la cárcel. En fin, la educación nunca termina. Durante la pandemia tampoco se suspendió un poco, pero luego se reactivó. Entonces, la educación para toda la vida y que haya condiciones para educarse durante toda la vida, es un elemento de calidad que debe identificar a los sistemas educativos. O sea, un país que permite que todos sus ciudadanos, desde el nacimiento hasta la muerte, tengan la oportunidad de aprender y de convertirse en lo que ellos quieren, aún con su condición, ese es un elemento de calidad. El otro es el de la inclusión, es decir, que todos con su diversidad puedan ser aceptados como son, puedan ser promovidos como su cultura, su contexto, su lengua, lo, lo determinen, que todos sean escuchados, aceptados, que la escuela se abra que las escuelas se abran a esta diversidad, ¿no? Y México, bueno, se caracteriza por ser un país diverso, lo mismo que América Latina. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, cultural, étnico, social, somos muy diversos y la inclusión tiene que ver con esos temas, ¿no? Y entonces, un sistema de calidad es necesariamente inclusivo porque no puedes tú garantizar el éxito solo de unas personas porque a lo mejor eso
puede ser un buen signo de éxito, pero si no es para todos y todas, con sus características, no podemos mencionar que esa educación sea de calidad. Y ahí quiero hacer una distinción de lo que la UNESCO hace respecto a otras organizaciones que tiene que ver con los rankings. La UNESCO no tiene rankings, o sea, no señala el mejor país del mundo en educación es Finlandia o Corea. Eso no tiene la UNESCO. Lo tienen otras organizaciones como la OCDE o el Banco Mundial que hacen ese tipo de mediciones y de comparaciones entre países, pero en México no lo hacemos porque, bueno, no en México, en la UNESCO, perdón, aunque a algunos les gusta decir, por ejemplo, que Cuba es un territorio libre de analfabetismo reconocido por la UNESCO, pero eso no es cierto. Este, Cuba ha avanzado en el tema del analfabetismo, pero la UNESCO nunca le ha dicho eres el número uno en analfabetismo, ¿no? Entonces, como que les gusta a los países y a los estados o a los municipios presumir que la UNESCO me reconoció, pero ahí no. Sí quisiera señalar esa diferencia. Nosotros no hacemos rankings o ese tipo de distinciones, sino que reconocemos el esfuerzo de cada uno en su diversidad. Ese es un tema importante. El otro es el de la equidad, ¿no? De dar apoyos a quienes más lo necesitan. Entonces, una educación de calidad es eso, para toda la vida, inclusiva y equitativa. Y, por supuesto, que ofrece resultados a largo plazo, ¿no? Es decir, no en estas ideas de que pronto vas a salir de de los malos resultados en las pruebas estandarizadas. Ese tipo de soluciones la UNESCO no trabaja, sino más bien en un periodo, por ejemplo, decía, de aquí al 2030, ¿cómo vamos a avanzar en el tema de los maestros, en el tema de la educación inicial, en el tema de la educación de los adultos? Entonces se plantea periodos largos y va monitoreando cómo se avanza en una educación de calidad. Entonces, bueno, no es tan fácil explicar el concepto porque no solamente se basa en los resultados numéricos, sino en un conjunto de condiciones que permiten a todas las personas educarse y poder transformarse a lo largo de la existencia. Creo que también, o sea, lo estás diciendo, en los rankings y a veces las pruebas o estandarizar, creo que nos limita, creo que lejos de ayudar no contribuye, no suma nada. Pero también me surgen otras cuestiones, porque hablabas también de cómo promovemos, Adolfo, que existan estas sinergias entre naciones, pero que también en estas sinergias también pues estemos cuidando las culturas, o sea, respetando las culturas internas, pero también haciendo esos intercambios, que creo que también esos intercambios es parte de fomentar esa educación hacia el interior, pero también hacia lo que puedo ver, no nada más en mi país, sino en la región, que en este caso sería Latinoamérica, qué trabajos están también promoviendo en esta parte. Sí, ahí tenemos un tipo de educación que promovemos que se llama la educación para la ciudadanía global o la ciudadanía mundial, Okay. que son, digamos que toda la Agenda 2030 tiene dos enfoques, que es la educación para el desarrollo sostenible, en congruencia con el nombre de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y la educación para la ciudadanía mundial, porque lo que decimos es que si no tenemos un nuevo ciudadano consciente de estos problemas internacionales y de cómo nos afecta, por ejemplo, la pandemia, que uno decía, ah, pues cómo va, no, qué va, ocurrió en China, ¿no? O la guerra en Ucrania que se ve muy lejos. Pues no, todo nos afecta porque tenemos un mundo interconectado. Entonces necesitamos un ciudadano que tenga esta capacidad de vincular su experiencia local con los grandes temas globales, desde el punto de vista cultural, social, económico, ambiental, por decirlo, en el contexto de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, la ciudadanía mundial
tiene que ver con una visión de interculturalidad, es decir, de un tema de educación cosmopolita, se le llamaba en su momento, es decir, que te sientas ciudadano del mundo y puedas comprender la diversidad de culturas a nivel mundial, pero que también sepas defender tu propia cultura, ¿no? Es decir, que en este intercambio este, puedas dar, mostrar el valor de tu saber, de tu cultura, de tu comunidad, y también aprendas de los otros, ¿no? Es algo de lo que es el aprender a vivir juntos, que es quizá el saber más complejo que tenemos que formar en las escuelas. Porque el aprender a aprender es difícil, el aprender a hacer, todos esos aprendizajes son importantes, pero quizá el más complejo y el que más cueste trabajo a nivel global es cómo aprender a vivir juntos y aprender de los demás en un mundo tan complejo, Ujú, tan ujú. diverso, pero interconectado. No hay vuelta atrás. Entonces, un tema para nosotros es formar la ciudadanía mundial. Y algo de eso quisimos, por ejemplo, integrar en los libros de texto, ¿no? De que en los libros de texto estén estas valoraciones. Entonces, cuando tú estás hablando de una comunidad, bueno, no solamente hablas de la comunidad inmediata, sino también de la comunidad regional, y la comunidad global. Ese es un pequeño ejemplo de cómo formas en ciudadanía global, ¿no? Ujú, De que si ujú. tú hablas de tu saber comunitario, sí, pero nada más que recuerda que también estás en medio de una comunidad que trasciende tu horizonte geográfico inmediato y te conecta con una comunidad global a través de las tecnologías, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es un tema fácil, ¿eh? Porque generalmente los países, el currículum de los países es un currículum localista, eso hay que decirlo. Y esta visión internacionalista de la educación mm, lo tienen algunos, sobre todo en educación superior está como más extendido, pero hacia nivel básico, no hay esas conexiones o se están apenas haciendo, apenas maestros y maestras están haciendo estas conexiones entre lo local y lo global. Necesitamos acelerar esta formación de la ciudadanía global. Esto me gusta muchísimo, pero hay algo que mencionaste al principio que nos interesa mucho, sobre todo que dentro de la Universidad de Anáhuac tenemos una facultad de comunicación y hablar de esa libertad de expresión y hablar del ejercicio periodístico para justo investigar, dar a conocer y pues que la sociedad pueda tener más información sobre cualquier tema, nos parece también otro de los puntos importantes a coincidir con la labor que están haciendo ustedes. Pues, ¿cómo promovemos esa libertad de expresión? ¿Cómo creamos esos espacios donde cada uno pueda ejercer pues constitucionalmente ese derecho que es expresarte y también cuando lo haces de manera formal desde el periodismo, bueno, pues que también haya ese respeto y que siempre sea favorecedor de darle algo en contenido, por supuesto, a las personas, a la sociedad, no solamente que sea para favorecer a algún grupo, a alguna empresa o a alguna institución. Así es. Sí, sí, sí. Bueno, ahí la UNESCO tiene, por ejemplo, un programa de formación de periodistas en temas de derechos humanos, de género, etcétera. En México hicieron un manual muy interesante, o hicimos un manual muy interesante de formación de periodistas en temas de género, por Okay. ejemplo, ¿no? Entonces, y entonces hay una beta que es formación propiamente de los periodistas, que es importante explorar por ahí. Otro tema es alfabetizar a la población en términos mediáticos e informacionales. México la UNESCO tiene una red que se llama la red AMI, Red de Alfabetización Mediática e Informacional, donde participan diversas instituciones y medios de comunicación alrededor del objetivo de formar a la ciudadanía en fake news, en uso ético de la información, en fin, en explorar medios, etcétera, ¿no? Entonces, es otra parte también interesante de cómo la población en general y en especial los estudiantes de las escuelas tendrían que estar alfabetizados en este sentido. Ahí tenemos un gran reto. El otro tema es de propiamente la información.
también tenemos que avanzar en el análisis de la información que se comparte a nivel global, y la UNESCO el año pasado sacó uno que le llaman el uso ético de la inteligencia artificial, ¿no? Es una reflexión de la UNESCO en torno a cómo el Big Data y el uso de los algoritmos y estas grandes plataformas pues están impactando la vida de las personas, sobre todo cambiando sistemas educativos, eh, promoviendo diversas posturas políticas. Hay que recordar que Donald Trump llegó vía el uso de algoritmos, en Así fin. es, así Entonces, ¿cómo usar éticamente la inteligencia artificial para a estos propósitos, ¿no? Y un último elemento que quisiera mencionar y que también la UNESCO y las Naciones Unidas han puesto de relieve es la posesión de los medios de comunicación. Es decir, que los medios de comunicación estén en manos también de instituciones educativas. Por ejemplo, ha llamado la atención de por qué ningún medio de comunicación en México está en manos de mujeres. Es decir, es. todos los dueños de los medios son hombres, ¿no? Y hay estudios que señalan que si las mujeres tuvieran el control de los medios de comunicación en el planeta, que si tuvieran más mujeres ese poder, habría mayor libertad de expresión, ¿no? Entonces Interesante. necesitamos también modificar esas relaciones de poder desde lo más alto, que es lo más difícil, pero todos esos elementos los ha señalado la UNESCO y ustedes pueden consultar información al respecto. Me, me res- Me resulta muy interesante esto que estás mencionando, sobre todo en género, porque creo que hay mucho trabajo que hacer en este rubro. Ahora, entiendo también que en el caso México, pues hay también que hablar de cuestiones de seguridad y cuestiones también políticas y sociales. En esto, ¿cuál es también su labor? O sea, ¿en dónde también están ustedes, pues, haciendo estos trabajos de tanto investigación, pero también de proponer cosas para evitar pues que tengan estos finales que de pronto tienen algunos periodistas por cubrir ciertos temas, ¿no? Cubrir ciertas fuentes. No sé si eso también a nivel de estudio, de análisis, tienen ustedes identificados cuáles serían como esas fuentes de información a cubrir que tienen más riesgo, sin importar el género, simplemente el tema, y me imagino que también cuando hablamos de género, pues también vamos a encontrar ahí datos interesantes. Sí, bueno, te podría mencionar algunas acciones que hace en concreto la oficina, como por ejemplo reconocer la labor de los periodistas de investigación. Tenemos un premio que se llama el Premio Valdés. No recuerdo bien el apellido de la periodista asesinada en Chihuahua, Okay. Valdés Ulrich, ya, no me acuerdo. Esta es una distinción que hace la UNESCO para este, reconocer el periodismo de investigación que se hace en el país y promover también que los gobiernos volteen a ver la necesidad de proteger más, en especial a este periodismo que se hace sobre temas complejísimos, ¿no? Como es el del crimen. Recordemos que en México tenemos todas las formas de crimen, excepto parece que el tráfico de armas nucleares, pero todas las demás formas de crimen que existen en el planeta las tenemos en México, y tenemos grupos criminales de lo más sofisticado que hay en el planeta. Entonces, hacer periodismo en este contexto, desde luego, es una situación que hay que reconocer y hay que apoyar. Y la UNESCO allí cada año hace un llamamiento a través de este premio, pero también a través de otro tipo de estudios que son a nivel regional y a nivel global de cómo está la protección de los periodistas. Les recomiendo que vean esa página de la UNESCO, que hay informes sobre eh, esta labor y cómo se va monitoreando en México, ¿no? Y ahí estamos sobre todo trabajando a nivel de información, es decir, aportando datos que hablen sobre cómo está este sector en el país, pero también desde el punto de vista formativo,
estamos trabajando, ¿no? Estamos haciendo un taller en línea sobre esto que hablábamos de la alfabetización mediática e informacional. Por ejemplo, el tema de la violencia en las redes, cómo ha crecido la violencia hacia las mujeres, por supuesto, pero cada vez de manera más extremista. Por ejemplo, el tema del antisemitismo, el tema de la homofobia y todas las formas de violencia que existen, los feminicidios y toda la violencia, pero exacerbado por las redes sociales. Entonces ahí estamos haciendo un taller que espero que en unos meses tengamos en línea, pero para abordar estos temas, ¿no? Porque eh, o sea, el periodismo, la comunicación tiene que ver con que las personas estén informadas, se acerquen a información veraz que les puede salvar la vida en algunos casos, pero también cobrar conciencia de que tenemos que modificar radicalmente la manera en que nos estamos relacionando, porque la violencia no nos está dejando y está aumentando. O sea, el caso de ayer de la escuela de Texas es un claro ejemplo de lo que tenemos que trabajar en nuestros sistemas educativos para que cosas como esas no ocurran nunca en ningún país. Y bueno, entonces, por una parte, trabajamos en proporcionar información sobre el estado del periodismo en México, pero por otro, formando capacidades para que la población, los docentes y en el sistema educativo, que es lo que a mí me compete en particular, tenga acceso a este tipo de educación y podamos evitar o por lo menos mitigar esta violencia que estamos viviendo de manera generalizada alrededor del planeta. Me parece, o sea, oportuno que justo se estén trabajando en esto y como dices, en cualquier forma de violencia que esto pues pare, primero que haya conciencia y luego que se detenga, ¿no? Que no haya nada que propicie esto. Justo esa noticia de esta escuela que hace referencia en Estados Unidos, surgen las preguntas, Adolfo, ¿qué será? ¿Prohibir la venta de armas? ¿Qué será? Bueno, mejor volverte más consciente, hacer una sociedad más inteligente que tome decisiones sin recurrir a las restricciones o al control. O sea, ¿cuál es desde tu perspectiva como la mejor forma de atender estos temas? Prevenirlos, obviamente, y una vez que suceden, bueno, pues reaccionar para atenderlos. Sí, como decía que el lema de la UNESCO es construir la paz en la mente de los después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, y antes de la Primera Guerra Mundial había habido una primera intento de hacer algo como tipo la UNESCO, donde estaban grandes intelectuales, estaba Marie Curie, Freud, Einstein. Entonces, la pregunta que se hicieron fue ¿por qué la guerra? Y esa pregunta ha recorrido la historia de la UNESCO en el sentido de por qué preferimos ante una situación de diferencias el exterminio. Entonces, Exacto. ¿por qué? Porque el arma es para exterminar al otro. Exacto. Un arma nunca es la solución. Entonces, se tendría que apostar por otro tipo de soluciones como la negociación, el diálogo, la comprensión entre naciones, la interculturalidad, etcétera, antes de pensar en el armamento como una forma este, de vida y de relacionarse, porque ese ya es la no relación, el exterminio nunca es el camino, y eso hay que No, enseñarlo desde las aulas, ¿no? De cómo convivir con el otro que es distinto a mí, pero que no lo puedo exterminar. Bajo ese principio hay que armar el vivir juntos, ¿no? No lo puedo exterminar, tiene que vivir igual que yo. Entonces, ¿cómo educar para ese vivir juntos en la diferencia? Eso yo diría. Y las escuelas tienen que profundizar en eso de manera contundente, no. porque, o sea, que alguien tome un arma de asalto y dispare es porque no haya otra solución más que exterminar a todos. Y, Así es- y es. eso no es posible. Así es. Ahora, hay esto que llaman ustedes laboratorio de ideas, y en ese laboratorio de ideas, pues es justo, ¿no? Promover la libre circulación de estas en un intercambio de conocimientos. Platícanos qué es esto de este laboratorio.
Sí, bueno, es una idea que tiene que ver con la confluencia de los diversos actores sociales en la solución de problemas, ¿no? Son metodologías de transformación social, mm, y que se relacionan con considerar el punto de vista de los actores que están involucrados en una problemática. Entonces, tú consultas a quienes menos te imaginas, porque no solamente al experto, a los grandes expertos, sino a quienes están viviendo los problemas. Y que a veces, por ejemplo, en el caso de la educación, puedes entrevistar a las abuelitas, Sí, mm, pero también puedes entrevistar a los señores o a las señoras que hacen la comida para las escuelas. ok. Y entonces empiezas a construir una visión compleja de un problema en particular. Y entonces, a partir de ahí, construyes ideas que incluyan a todos y a todas y que además planteen soluciones viables, ¿no? Viables, democráticas y que puedan tener una viabilidad. Porque de otro modo lo que les impones es una gran idea que a ti se te ocurrió, pero que al interior de la escuela, por ejemplo, los maestros pueden decir, pues está muy interesante su libro, su plan de estudios, pero no tiene que ver con lo que aquí vivimos. Entonces, un laboratorio de ideas tiene esa metodología incluyente, diversa, compleja, pero que trata de resolver problemas en particular, ¿no? Y la UNESCO tiene esa misión de convertirse en un laboratorio de ideas sobre los problemas que enfrentamos. Ahora, a manera de resumen, Adolfo, y regresando un poco al informe que hace rato nos hablabas de esto de reimaginar juntos estos futuros, ¿no? De nuestro contrato social para la educación, ¿cuáles serían como esos puntos concretos y destacar de esta investigación que hicieron a lo largo de estos años que mencionan en el informe? Bueno, tiene que ver primero con involucrar a todos los actores del sistema educativo en imaginar el futuro o los futuros, ¿no? Es importante. No hacerlo solo por un grupo de expertos, sino aunque un grupo de expertos coordine el trabajo, consultar a todos. Entonces se consultó 1 millón de personas, desde mamás, papás, empresarios, líderes mundiales, niños, etcétera. Entonces, no se puede hacer un cambio hacia el futuro sin la participación democrática de la mayoría de las personas, ¿no? Ese es un tema sustancial. Los otros informes eran muy famosos porque lo hacían filósofos o grandes pensadores mundiales, que están muy buenos los informes, por cierto, los anteriores que ha lanzado la UNESCO. Es muy famoso el informe Fauré, el informe Delors, el informe que hizo Edgar Morin, ¿no? O sea, como grandes pensadores, pero este informe tiene la característica que es más democrático. Y ya nada se puede hacer a ese nivel global si tú no consultas a los demás. La segunda característica es lo que ya llama el informe las semillas de esperanza. Es decir, que hacia el futuro ya hay semillas de esperanza sembradas a lo largo del mundo, pero hay que conocerlas, hay que rescatarlas. Es decir, en las escuelas, en las aulas de la náhuac, en las escuelas de educación básica, en las familias, ya hay prácticas importantes que pudiéramos compartir a nivel mundial de cómo modificar la situación actual que tenemos, ¿no? En cualquier nivel que te imagines, en el nivel de la paz, pero también en el nivel de la sostenibilidad, ¿no? En el nivel de la cultura, etcétera. Ya Claro. hay cosas que se están haciendo, pero tenemos que conocer esas semillas de esperanza para promoverlas hacia el futuro. Entonces, una misión que tenemos y que queremos invitarlos a que se sumen es a identificar esas semillas que ya existen, difundirlas, discutirlas y aprender de lo que la gente está haciendo a nivel comunitario y a nivel global, ¿no? Ya sea con la tecnología, con el trabajo en las comunidades, con las empresas, con las escuelas, etcétera. Esa noción me gustó bastante. Y bueno, y una tercera que me gusta mucho es la idea de una educación regenerativa. Es decir, una educación que no solamente consolide o busque avanzar en los temas que ya sabemos, como calidad, cobertura, etcétera, sino que busque una regeneración de los temas alrededor de la sostenibilidad del planeta, que le devuelva a la gente, a las comunidades, mm,
el valor de su conocimiento, que lo reconozca. Y bueno, y la pregunta es, ¿sí se puede regenerar el planeta? ¿Sí se pueden regenerar las sociedades? Y bueno, y un Yo poco creo. hacia lo que apunta el informe es, sí se puede, pero tendríamos que transformar nuestras pedagogías, tendríamos que transformar nuestros sistemas educativos, la forma en que están construidas las escuelas, la labor de los docentes, de los libros de texto, etcétera. Entonces, es todo un planteamiento regenerativo y a la vez transformativo, ¿no? Ahí pondría los acentos de este informe, que los invito a leer, por supuesto. Pues claro, claro, obviamente vamos a leer después de esta entrevista, obviamente el informe, Adolfo, porque nos has dejado, sobre todo con estas dudas que se agradecen de la educación será la misma, tendremos estas universidades sin muros, que mucho se habla también de esto, la educación a distancia. Entonces creo que vale la pena de entrarnos al informe y pues no me resta más que agradecerte, Adolfo, que hayas estado esta tarde con nosotros para compartir esto que es el informe Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. Adolfo Rodríguez Guerrero es coordinador de programas de educación en UNESCO aquí en México y bueno, pues muchas gracias. Que no sea la primera ni la última, Adolfo, que estás aquí. Estamos a la orden, ¿eh? Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Igualmente, te enviamos un fuerte abrazo y que sigan haciendo esta labor por la educación. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buena tarde. Bien, pues hemos llegado al final de estas charlas con café. No me resta más que invitarlos el próximo jueves en punto de las 13 horas aquí a través de Facebook, YouTube y por supuesto también que nos sintonicen a través del 1670 de AM. Muchas gracias. Mi nombre es Gisela Escalante y fue un placer haber estado con ustedes.